se identifiquen las variables principales. Uno, ¿no? Si el estudio es explicativo de alguna causa, que se señale cuáles son. Que se señalen los efectos o las consecuencias y cuáles son los factores que intervienen. Entonces tenemos, ¿no? Que se identifiquen variables principales, lo primero. Lo segundo, que se señale cuáles son las causas. Lo tercero, cuáles son los efectos. Y por último, lo cuarto, los factores intervinientes. Entonces, de esta manera se debe escribir. De esta manera se debe escribir. Vamos a ver qué pasa con Milton. Está con problemas. Milton. Bueno, ya está Milton. Buenas noches. Hola. Bueno, ahí estamos. ¿Cuáles son los tips para ir escribiendo? Vamos a caer enumerando, ¿no? Utilizar palabras como, y aquí están, ¿no? Esto es para ustedes importante que lo tengan para revisión. Propósito, finalidad, intento o objetivo para enfocar el estudio. Ejemplos de esos, por ejemplo, el estudio tiene como objetivo, el estudio tiene como propósito, tiene como fin, tiene como intención. Al escribir así, se lee muy profesional, ¿no? O sea, si ustedes empiezan a utilizar este tipo de recursos lingüísticos para la escritura, la lectura es agradable, en realidad la lectura es agradable y deja una muy buena impresión, Sigamos. Un momento. ¿Ya? Esto para irles explicando. Eso es. Siguiente. Utilizar verbos y frases que comuniquen la intención básica de los que se comunique la intención básica, ¿no? Ya. Entonces, utilizar verbos activos y frases que comuniquen la intención básica de la investigación. ¿Qué? ¿Cómo? Aquí ustedes tienen un ejemplo. Determinar el efecto, determinar el impacto, determinar la influencia, ¿no? Generalizar, probar, comprobar, conocer, comparar, demostrar, evaluar. Esos son verbos activos que comunican la intención de su proceso investigativo o de su propuesta, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes tengan claro que utilizar verbos que comuniquen la intención básica de la investigación es esencial. Con esto se evita algo que siempre les he estado recordando, ¿no? Lo que usualmente se conoce como lata. Tener que darle mucha vuelta a alguna cosa porque no sé qué colocar. Es preferible ir directo, ¿no? Un verbo directo que diga voy a determinar el impacto de
un sistema autónomo para oxigenar el agua de las piscinas, o voy a determinar el impacto de un sistema para cronogramar o agendar los horarios de alimentación de los peces. Entonces ahí directo. Siguiente, identificar la teoría, ¿no? Cuando hablamos de identificar la teoría estamos hablando del marco teórico, lo que aquí lo conocen como marco conceptual o modelo central. No hay que explicarlo en esta parte, sino simplemente mencionarlo a modo de subrayar su importancia para el estudio. Esto en el perfil es importante que ustedes lo vayan colocando, si bien cuando estén en el párrafo introductorio, que yo les he dicho siempre, háganlo cuando ya hayan terminado toda la parte bibliográfica que hayan revisado y hayan leído. Entonces ahí ustedes ya tienen la idea de cómo irlo armando. Miren, en la parte introductoria no es que necesariamente tienen que colocar todo el marco teórico, mucho cuidado, ¿no? Pero sí pueden hacer uso a manera de mención a manera de mención, ¿no? Importante la de aquí. Señalar conceptos en donde se detalle la causa y el efecto, así como factores, variables o conceptos que intervienen. Importantísimo, ¿no? No olvidar causa, efecto. Aquí obviamente es lo que se espera, es lo que se espera. En investigaciones que relacionen conceptos o variables, términos que pueden empezar a ocupar, frases de tipo la relación entre un elemento A y un elemento B, por ejemplo. O este grupo comparado con este otro. Entonces es importante para que ustedes vayan haciendo comparativas. Planteamientos explicativos o causales, ya ustedes lo leerán. Vamos con uno muy importante, ¿no? Mencionar el tipo de diseño. En su caso es un prototipo. Para todos, quienes están trabajando en la parte de módulos didácticos o quienes están trabajando con los proyectos de investigación como Lili, como Anderson o como John, eso es un prototipo, ¿no? Por lo tanto, esto es un experimento. En el caso de Lili, un poco se nos va también como estudio de caso. El caso de Lili, porque, bueno, les comento, Lili lo que va a levantar es un proceso investigativo de irradiancia y lo va a presentar como eso, como un proceso de investigación, como un estudio de caso, ¿no? Va a determinar la irradiancia en un tiempo de meses, ¿no? Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes. Y estos a su vez van a estar distribuidos por días y lecturas que se va a ir tomando para poder establecer, después de que tengamos todo esto, poder establecer una proyección. Y con esto es lo que se presenta, ¿no? El estudio y finalmente una proyección. Para la proyección existe un montón de técnicas. Lili, aprovechando que estás acá, vamos a hacer un pequeño... tenemos que revisar los algoritmos matemáticos
para generar regresiones lineales, puede ser. En pocas palabras, proyecciones, ¿no? ¿Qué es esto? Para explicarle un poco a Lili. Ustedes tienen una tabla que va irradiancia-tiempo. Aquí vamos, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8 y así. Entonces, vamos tomando los valores de irradiancia y se va generando un esquema ahí, ¿no? Con muchos puntos, de 0 a 1000. Estos puntos, si nosotros los unimos, lo que nos muestra es pues una tendencia cambiante, variable, en función de las condiciones meteorológicas, ¿no? Sin embargo, aquí se puede establecer una proyección, es decir, trazar una línea que me permita representar estos datos en este tiempo y decir, ¿no? Por ejemplo, esto fue en el 2021, y decir en el 2022 o en el 2023 cómo se va a comportar, hacer una predicción. ¿Cómo se va a comportar? ¿En función a qué? A lo que yo revisé. Lo que yo revisé, lo que yo seguí, lo que yo hice, es esto. Esto es real. De aquí en adelante, esto de acá. Entonces, para hacer las proyecciones, se tiene un sinfín de algoritmos matemáticos que permiten realizar la proyección, ¿no? Los algoritmos matemáticos básicamente son sumatorias. Son sumatorias en las que nosotros colocamos los datos reales que hemos obtenido y con esos datos reales lo que aparece es una función. Algo igual a x es igual a a más b por c. Ya. Y con esta función se puede predecir, obviamente con un porcentaje de certeza, ¿no? Tampoco es que sea 100% seguro que así va a suceder. Con un porcentaje de certeza se puede predecir lo que va a suceder en los años o en los meses siguientes. Entonces, es importante en el caso de Lili, por ejemplo, que ella empiece a revisar el tema justamente de esto, ¿no? De los algoritmos para poder armar las proyecciones. ¿Cómo funcionan estos algoritmos? Un ejemplo de la vida real. El sistema meteorológico, ¿no? El sistema meteorológico, si ustedes se meten a su celular, ven en su celular una línea de tiempo que va desde las 0 horas hasta las 23:59. En esta línea de tiempo, en su celular ustedes ven, ¿no? Nublado, parcialmente nublado, soleado, lluvia. ¿Cómo puede hacer esto el celular? ¿Cómo predice? La predicción está en función de estos algoritmos y de estas funciones que se generan con datos. Todo se basa en los datos recolectados. No todo se basa en los datos recolectados. Absolutamente todo está basado en los datos que se van recogiendo. Obviamente, mientras más datos se tenga,
Mientras más tiempo dure el proceso de adquisición de datos, es muchísimo mejor porque la proyección se ajusta más, es más real. Mientras menos datos se tienen, se puede hacer la proyección, pero pues no va a ser tan real. Entonces es importantísimo en el caso de Lili, que estamos con un proyecto de titulación para darle seguimiento a la irradiancia, tener claro, ¿no? Que voy a necesitar datos, tratar de empezar a buscar cuál es el mejor algoritmo para hacer la proyección y en función de eso ir viendo si yo necesito datos diarios, datos por horas, datos por semanas, ¿qué se necesita? Muy bien. Vamos con un ejemplo de la parte de escritura, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplo. Dice, el propósito de esta o de este estudio de caso, encuesta, investigación, lo que ustedes quieran colocar aquí, colocan lo que ustedes quieran. Aquí no pueden poner de esta investigación. Es, pueden explorar lo que ustedes quieran, ¿no? Estas que están aquí, cualquiera, o incluso otras. Las variables, conceptos, listarlas en casos, contextos, las variables, tenemos detalladas en el lugar de estudio. Ya. Otro ejemplo, con un párrafo introductorio de un planteamiento que pretende relacionar conceptos, sería, ¿no? El propósito de este escaso estudio, experimento, es para probar el modelo, hipótesis, la teoría, el prototipo, ¿no? Que compara, asocia, vincula, relaciona, propone, señala, que propone aquí va, variable independiente o causa, ¿no? Que propone la mejora en la alimentación de la tilapia, o como se llame, ¿no? Aquí el nombre científico. Nombre científico. Entonces, ustedes acá tienen un pequeño guión para poderse guiar, que no se me pierdan. Vamos con un ejemplo ya completo para que lo vean. Bueno, miren, el presente estudio tiene como objetivo central explorar el ámbito laboral mexicano, un modelo que contextualice el clima organizacional y lo vincule con la cultura organizacional. Se elige el modelo de valores en competencia MBC de Kim Cameron y Robert E. por ser tal vez el marco de referencia con más evidencias empíricas en lo que se respecta a la cultura organizacional. Vea, cita bibliográfica mencionando de dónde toman esa parte, ¿no? El estudio se llevaría a cabo en una muestra heterogénea de 12 organizaciones de la región central de México, desde empresas medianas hasta grandes corporaciones y organismos públicos. Como instrumento se utilizará un cuestionario que mida las principales dimensiones del clima organizacional. Como instrumento, ya va haciendo énfasis en qué es lo que va a ocupar. El clima organizacional puede conceptualizarse como un conjunto de percepciones de los individuos respecto de su medio interno de trabajo. Un pequeño análisis del marco teórico, ¿no? Estas percepciones reflejan la interacción de los elementos individuales y las características y procesos de la organización. La cultura organizacional en el marco del MBC se define como una configuración única de normas, valores, creencias, asunciones, formas de comportamiento y características. Nuevamente, el último párrafo que ustedes ven aquí, es una breve referencia al marco teórico. Entonces, jóvenes, ahí tienen un pequeño ejemplo de un texto que les podría servir muy bien a ustedes para que vayan mejorando, para que vayan enriqueciendo
ese vocabulario, ¿no? Para que vayan explorando cosas nuevas. Sigamos. Voy a poner otro ejemplo. Déjenme ver este ejemplo. Inge, Dígame. aquí siempre como recomendación nos dijo que colocásemos siempre, por ejemplo, en el inicio de la introducción, el presente estudio o proyecto tiene como objetivo. Claro, sí, sí. Lo pueden, No le escuché, Inge. sí, lo pueden ocupar, lo pueden trabajar de esa manera. Tal cual está aquí, ¿no? Creo que sí puedes ver, Johnny, este párrafo. ¿Sí lo puedes ver? Sí, 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 ahorita sí, sí. Eso. Mm, Déjenme ver. Ya. Bueno, vamos por acá. Vamos a ver un ejemplo. Vamos con este, ¿no? Vamos con este ejemplo que les va a servir. Van a tener como... Hay un ejemplo de un estudio sobre la televisión y el niño, ¿no? Miren, los objetivos de este proceso investigativo es un proceso cuantitativo, pero de carácter social y muy parecido quizás a lo que hacen en desarrollo infantil integral un poco, pero quiero que de este ejemplo vayan sacando ustedes lo que les sirva para los procesos en los que están metidos, ¿no? Miren, los objetivos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetivos, ¿no? El primero, describir. El segundo, indagar. El tercero, describir nuevamente. El cuarto, determinar. El quinto, conocer. Y el último, analizar. ¿Tienen sentido? Porque un análisis, por lo general, viene después de que se describa, después de que se conozca o se entienda. Entonces, el primero, miren, describir el uso que los niños hacen de los medios de comunicación colectiva. Eso va a describir. Describir significa explicar, tratar pues de ir estableciendo eh, cómo utilizan, qué hacen. ¿Cómo lo va a hacer para poder describir esto? Va a tener que hacer encuestas. Entonces, no es que yo describa el uso que los niños hacen de los medios de comunicación, porque pues, a mí se me ocurre que lo hacen así, ya no es un proceso en el que yo lo describo previo una investigación. ¿Una investigación con qué? Con formularios, con preguntas, con entrevistas. Indagar el tiempo que los niños de la Ciudad de México dedican a ver la televisión. Otra vez, está investigando. Miren, indagar es ponerse a chequear, a ver cuánto tiempo le aplican a ver TV, por ejemplo, ¿no? Describir cuáles son los programas preferidos de los niños de la Ciudad de México.
¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cómo lo levanta? Encuestas nuevamente. Determinar las funciones y gratificaciones que tiene la televisión para los niños. Miren, esto está complejo, ¿no? ¿Cómo funciona y qué es lo que los niños le encuentran de bueno? Conocer el tipo de control que ejercen los padres sobre la actividad de ver televisión y analizar qué tipos de niños ven más televisión. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí, todos los objetivos que este investigador se ha planteado, funcionan con encuestas, ¿no es cierto? Funcionan con encuestas. Puede ser una encuesta, pueden ser dos encuestas, pueden ser varias encuestas, en función de lo que el investigador decida. Nosotros en los objetivos, en el área técnica, tenemos el primero, por lo general, que es conocer. Conocer en qué me voy a meter. ¿No? La revisión bibliográfica. Lo segundo es construir o armar el prototipo, el modelo o lo que vayan ustedes a realizar, ¿no es cierto? Lo tercero es el sistema de control. Importantísimo el sistema de control, ya habíamos hablado antes, el sistema de control es el corazón, ¿no? Esto que han aprendido a hacer, sea esto un módulo didáctico que lo van a mostrar, lo van a enseñar y no van a hacer pues más nada, pues con mayor razón que el sistema de control esté funcionando a la perfección. O sea, esto un proceso como el que está planteando John, el alimentador de peces, o Anderson, el mecanismo para oxigenar el agua en las piscinas, igual un sistema de control es necesario. En el caso de Lili, que vamos a realizar un proceso investigativo de análisis de caso, quizás ella no necesite un sistema de control, pero sí va a requerir, obviamente, algún software que se ocupe para ir recogiendo esta información, ¿no? Y lo cuarto, el cuarto caso son las pruebas. Son las pruebas y el seguimiento. Entonces, cuarto caso, pruebas y seguimiento. Para el caso de los módulos didácticos, únicamente pruebas, ¿no? Únicamente terminan como pruebas. Y el caso de las otras tesis son con el proceso del seguimiento que se le da. Entonces, con estos 4 elementos básicos, si ustedes quieren poner más, pues pueden poner más, no hay problema. Con estos 4 elementos básicos, ustedes están armando sus objetivos dentro de los procesos técnicos, tecnológicos en los que estamos metidos, ¿no? Como les decía, este caso es un caso en el que se va a levantar información con encuestas. Preguntas de investigación, ¿no? Miren una cosa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los objetivos, cada objetivo debe tener una pregunta de investigación. O al revés, cada pregunta de investigación genera un objetivo. Es nuestro, ¿no? Observen en esta primera palabra aquí. ¿Cuál es el uso de los niños de la Ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva? Miren acá. Describir el uso que los niños de la Ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva. Vamos con el siguiente. Dice, ¿se perdió? ¿Cuánto tiempo dedican
Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿No? Acá. Indagar el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas de investigación, cada pregunta de investigación generó un objetivo. Solamente al cambiar una palabra. Al cambiar una palabra. Por eso es tan importante, ¿no?, que la problemática se plantee bien y las preguntas de investigación se las plantee bien. ¿Para qué? Para que esas preguntas de investigación se conviertan enseguida en sus objetivos. Enseguida en sus objetivos. Y podemos seguir, ¿no? Miren, ¿cuáles son los programas? Describir cuáles son los programas. ¿Cuáles son las funciones? Determinar las funciones. ¿Qué tipo de control ejercen? Conocer el tipo de control que ejercen los padres. ¿Qué perfil sociodemográfico tienen los niños que ven más televisión? Analizar qué tipo de niños ven más televisión. Entonces, de las preguntas nacen los objetivos. De sus preguntas de investigación nacen los objetivos. Vamos con la justificación. La justificación. Se lee. Para la mayoría de los niños, ver televisión, dormir y ir a la escuela constituyen sus principales actividades. Asimismo, la televisión es el medio de comunicación preferido por los pequeños. Se estima que en promedio diariamente un niño ve televisión más de 3 horas y media. Se calculó en un reporte de una agencia de investigación que al cumplir los 15 años un niño ha visto más de 16.000 horas de contenidos televisivos. ¿Quién dice esto? Tan grave, ¿no? Tan fuerte aquí. Entonces, las justificaciones o los antecedentes ocupan y hacen uso de citas bibliográficas y de otros autores, claro que sí. En eso no vayan a tener miedo. Seguimos con la justificación. Para que ustedes brevemente lean. Dice, este hecho ha generado diversos cuestionamientos de padres, maestros, investigadores y en general de la sociedad sobre la relación de los niños con la televisión y los efectos de esta. Así se ha considerado importante. Miren, acá empieza el aporte de la persona que está haciendo esto. Desde aquí hasta acá. Aquí mucho ojo, ¿no? Él dice, en función de todo esto que vengo diciendo, así se ha considerado importante estudiar dicha relación con el propósito de analizar el papel que tiene en la vida del niño un agente de socialización tan relevante como la televisión. Es lo que va a hacer. La investigación contribuiría a contrastar con datos de México los datos sobre usos y gratificaciones de la televisión en el niño encontrados en otros países. Miren, mucho ojo aquí, ¿no? Aquí marca el tema espacial, es decir, ¿dónde se está haciendo esto? ¿No? Muy general, lo puso muy general, porque creo que es un estudio grande, un estudio grande. Quizás el tiempo, la parte temporal, no se hace mención aquí, ¿no? Por ejemplo, decir en el año 2018. ¿Por qué lo temporal es importante? Y este ejemplo queda muy bien. ¿Quién ve televisión hoy en día? ¿Quién ve televisión? Seguramente muy pocas personas. De experiencia propia les comento, yo no tengo canales de televisión en la casa, yo solo tengo el plan de internet. ¿Por qué? Porque ni me hace falta, ¿no? Para informarme tengo YouTube, todos los noticieros del país tienen canales en YouTube. Para informarnos utilizamos Twitter, directamente las personas en la noticia postean, escriben lo que hay. Farándula, está Facebook, Instagram. Películas, hay servidores especializados en el streaming de películas.
Así que, por ejemplo, este estudio sobre cuántos niños ven televisión, eh, quizás fue hecho un año anterior, ¿no? Quizás por ahí, 2010, 2000. Era mucho más fuerte el tema televisivo. ¿Qué nos preguntaríamos ahorita, ajustando el estudio? Ahorita sería el tema de redes sociales, ¿no? Redes sociales. Definitivamente es un tema que por ahí se puede cortar mucho para las líneas de estudio referentes. Ujú. Lo que les mencionaba sobre viabilidad es algo que se puede ir colocando. La viabilidad dice, ¿no? La investigación es viable. ¿Por qué es viable? Ojo, no solamente es viable porque sí, porque es viable. Primero, se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo. Segundo, se buscará autorización de las direcciones de las escuelas públicas y privadas seleccionadas para realizar el estudio. Tercero, se obtendrá el apoyo de diversas asociaciones que buscan elevar el contenido social y educativo de la televisión mexicana. Por otro lado, es importante que los padres tutores de los niños que conformen la muestra otorguen su consentimiento. Ojo, no es, muestran que es importante acá su consentimiento porque sus hijos respondan al cuestionario y luego se hará con la discusión de sus niños que constituyen la fuente de datos. Miren, ellos tienen, uno, presupuesto. Ellos dicen presupuesto, check. ¿Qué está sucediendo? Hoy tuvimos una defensa del perfil del señor Guerrero y el señor Toro, me parece que es. Y ellos llegaron con un proyecto que es muy similar al que la mayoría tiene en este curso, que es un módulo didáctico, que estaba alrededor de los $2,000. $2,000 y no habían contemplado algunas cosas. Es decir, se dejaron muchas cosas pendientes. Entonces se los condicionó. La tesis de ellos fue condicionada para que justamente se aclare todo esto y el presupuesto sea real. O sea, sea lo más real posible, ¿no? Porque recuerden, este presupuesto para ustedes es vital. Este es el dinero que van a necesitar para hacer su proyecto de titulación. Lo que yo les decía y lo que se les he dicho tiempo, ¿no? Eh, lastimosamente el camino más rápido, pero el más costoso son los módulos didácticos. Ese es el camino más rápido, pero obviamente el más costoso. De ahí tenemos las alternativas de investigación, tal cual lo está desarrollando en su perfil Lili, y tenemos los proyectos de vinculación entre el sector productivo y la academia, tal lo tienen John y Anderson. Esos son proyectos quizás no tan rápidos como los de la guía. Finalmente ustedes su módulo didáctico lo arman en una semana, teniendo todo lo arman. Y ya se acabó. No tienen que hacer más. Pero la carga de que eso significa en dinero es alta, ¿no? Se requiere dinero. Sin embargo, los procesos investigativos en los que se está tratando de que los jóvenes vayan viendo como una alternativa viable y buena, no necesitan quizás mucho dinero, pero el esfuerzo y el tiempo va a ser mayor, va a ser mayor. ¿El esfuerzo en qué sentido, no? Por ejemplo, en el caso de Anderson o John o Lily, ellos requieren establecer una línea base de cómo está, ¿no? Por ejemplo, Anderson tiene que detallar cuántas personas en su recinto tienen piscinas, cuántos ocupan esto como una fuente de ingresos importante en su vida, qué cantidad de venta tienen. Entonces es información que no se recoge así nomás, toca ir a preguntar, toca acercarse, toca conversar. John igual, ¿no? John con el lugar en donde él va a realizar tiene que averiguar
cómo han sido las ventas de este lugar, cuál es la producción regular, qué pasó en los años anteriores a los que John pues no estuvo, qué sucedió, cuál es el tamaño normal de estos peces. Incluso cosas importantes, yo de piscicultura no sé mucho en realidad, pero de lo que he podido ver, el tema de siempre limpiar la piscina después de varias camadas es importante, ¿no? Desinfectar todo el entorno de la piscina, secarla completamente, desinfectarla, me parece que lo hacen con cal. Es importantísimo para ingresar la nueva camada, el nuevo lote de alevines. Entonces, por ejemplo, eso, que cuántas veces lo hicieron antes de que ustedes vayan, porque quizás todo funcione muy bien, pero resulta que la piscina nunca fue desinfectada y los alevines se mueren a la semana. Y ya no pudieron probar su prototipo porque los alevines se murieron. Entonces es importante tener esas consideraciones, ¿no? En los proyectos diferentes a los de los módulos didácticos, pero que tal vez no incurran o no requieran un gasto excesivo. Ahora, obviamente, si la piscina nunca se limpió, bueno, es un acuerdo entre la persona que va a ser el beneficiario del prototipo, el posible beneficiario, y ustedes de que se logre hacer, ¿no? De que se logre hacer en el mejor de los casos, que se lo pague pues enteramente el mismo dueño del lugar, porque es así, el beneficio va a ser para él, así que pues, tiene que invertir un poco también. Entonces, y el tema del presupuesto, muy importante tenerlo claro, qué van a gastar, cuánto van a gastar, muy importantísimo. Y lo otro, tener pues, como ustedes leen ahí, ¿no? Los acuerdos sean con las personas, sean con las asociaciones, para poder consultar, para poder sacar información, para poder ir llenando las encuestas, que es importante que tengan pues, ese acercamiento para que el momento de que se acerquen a pedir información, pues no sean vistos como ¿qué pasa con esos manes? ¿De qué están haciendo? ¿De qué se trata? ¿Están locos? ¿No? Entonces, por ahí es bueno también tener los acuerdos. Listo. Consecuencias de la investigación. Recuerden, si tienen alguna pregunta, pues me interrumpen, con mucho gusto yo les respondo lo que necesiten. Hacemos una pausa y conversamos. Consecuencias de la investigación. El equipo de investigación, miren esto, ¿no? Acá esta investigación está trabajando con niños. Así que lo primero que establece es que va a haber muchísimo respeto con los niños. No será muy respetuoso con los niños que participen. No se harán preguntas delicadas ni que pudieran incomodar. Simplemente se pretende estimar sus contenidos. No se anticipa no se anticipa algún efecto negativo. Ojo, ¿no? Con esto. Ojo con esto. En este proceso no hay una hipótesis que diga que la televisión es mala, ¿no? Que diga la televisión es mala. No hay esa hipótesis. Por eso no se anticipa ningún efecto negativo, algún efecto negativo. Se pretende proporcionar información valiosa a las personas que tratan con los niños de la Ciudad de México, a los padres tutores, que les servirá para conocer más sobre las actividades más importantes de sus hijos, ver televisión, ¿no? Entonces, ¿qué padre no quisiera tener claro qué es lo que los niños ven, qué es lo que les gusta en la televisión? Entonces, yo creo que a todo el mundo le encantaría saber eso, qué es lo que a los niños les encanta. Mire, eso es la consecuencia de la investigación, ¿no? Conocer sobre las actividades importantes de los hijos, a los educadores, adentrarse en el mundo de los alumnos, a la sociedad, contar con datos actualizados. Entonces, esta es la consecuencia de lo que se está haciendo. Ustedes, obviamente, en su perfil, tienen que establecer cuál es la consecuencia, qué es lo que va a suceder. Quizás no lo tienen como un capítulo, como un párrafo que diga consecuencia, pero hay que establecerlo. Hay que decir que esto va a servir finalmente para esto,
para aquello, para lo otro. Un poco por ahí lo escriben en la justificación, me he dado cuenta. Miren, esto es un párrafo que muy bien ustedes la ponen en la justificación, ¿no? Que les sirve. Muy bien. Vamos con... Voy a poner otro ejemplo, solamente para que lo tengan. Solamente para que lo tengan ahí y lo revisen con calma. Este es sobre la pareja y la relación ideales. Entonces acá ustedes lo pueden revisar. Enriquezcanse de términos, enriquezcanse de vocabulario, enriquezcanse de cómo se escribe, ¿no? Leanlo para que ustedes lo vayan sacando por ahí. Alguna palabrita, alguna cosita, algo les va a servir. Por ahí ustedes les va a servir, ¿no? Este es sobre la pareja y relaciones ideales. Bueno, seguimos. Vamos con el tema del marco teórico. Vamos a ver, con la construcción del marco teórico. Marco teórico. Empecemos con esta frase del autor. Ojo, ¿no? La revisión de la literatura debe iniciar desde cuando empieza. El conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posterior nos sirve para refinarlo y contextualizar. Muchísimo, muchísimo cuidado, muchachos. A ver, muchísimo cuidado, ¿no? El marco teórico no es un capítulo en el que ustedes hacen control C más control B. No es esto, ¿no? El marco teórico es para que ustedes conozcan, para que ustedes generen dudas y sobre todo para que aclaren lo que van a hacer. Les comento, del ejemplo que tuvimos hoy día en la defensa de titulación. El grupo de Deiner que defendió hoy día manejaba muy bien el proceso de extracción de crudo. Ellos sabían cómo ese proceso se desarrollaba. Deiner, Pantoja, Inge. Sí. Conocen sobre este proceso. Conocían. Ellos estaban proponiendo un módulo didáctico de una estación pequeña, ¿no? Para simular la extracción de crudo con un sistema HMI. Ellos conocían cómo elementos componían el proceso de extracción, a dónde iban, de aquí a dónde seguía. Bueno, todo esto ellos lo conocían, ¿no? Finalmente iba a la distribución, otro a refinería. Bueno, ellos conocían el proceso, pero resulta que se olvidaron de algo importante. Si es un módulo didáctico, ¿cuánto va a medir? ¿Qué medidas tiene? Lo primero, ¿no? Lo segundo, la estructura.
¿Cómo es? Es un módulo que va a estar como el de pistones que tenemos en el instituto, vertical, o es un módulo que va a estar como una mesa horizontal. Entonces ellos me decían, bueno, va a medir aproximadamente un 80 por 1 metro. No lo tenían claro, ¿no? Entonces les digo, muéstrenme un bosquejo, muéstrenme algo. Yo esperaba que ellos me dijeran, bueno, el módulo es una pieza de acero perforado que mide 2 metros de alto, perdón, que mide 1 metro de alto, 2 metros de ancho, ubicado sobre una mesa de trabajo con una estructura de patitas, ¿no? Elevado del suelo 80 centímetros, en donde van a estar emplazados 3 tanques grandes, A, B, C. Estos tanques van a simular el proceso que se menciona en el esquema, ¿no? de la extracción del crudo. Estos tanques van a estar conectados con tubería PVC de 1/4, van a ocupar un motor con una bomba, bueno, van a ocupar, ellos decían, 4 bombas. ¿Dónde van a estar emplazados? Vamos a tener una válvula aquí, vamos a tener un solenoide por acá, una válvula de descarga por acá. Entonces, todo esto, ellos se olvidaron, no lo sabían. O sea, ellos vinieron con la idea de que van a hacer un módulo didáctico, pero lo último que esquematizaron fue el módulo. Ellos me trajeron a explicar cómo el proceso de extracción de crudo es, que pues, el crudo tiene los siguientes componentes, está, le llaman muñeco, ¿no? A este elemento que está sobre el pozo, y una vez que sale de ahí se lo lleva pues a un separador de gas y todo el proceso de extracción. Lo explicaron muy bien, pero lo esencial se olvidaron. Si es un módulo didáctico, lo que tengo que presentar es lo que voy a dejar. Es el módulo. Eso es lo que voy a dejar, el módulo. Y así sea un breve bosquejo, ¿no? Así sea un breve bosquejo. Como les decía, no es que se necesite que esto sea 3D. Bueno, les pidieron que hagan 3D, en realidad no estuve de acuerdo con eso, de que se les pide en 3D, no es necesario. Pero por lo menos tiene que estar así, ¿no? Un esquema de qué es lo que van a hacer. Aquí voy a tener un cajoncito, yo qué sé, acá voy a tener un cajoncito, el PLC lo voy a poner por aquí. La computadora la van a poder poner aquí. Entonces, esto en un perfil, en un anteproyecto, sirve. Si vienen y me dicen que voy a hacer, en el caso de ley, dice voy a hacer un sistema con PLCs para un módulo didáctico con PLCs para gestionar redes, para ayudarles a los estudiantes a entender cómo funcionan las redes de PLC, perfecto, elegante. Pero ¿y cómo va a ser? Los 2 PLCs, ¿dónde van a estar? Hay un espacio de trabajo dedicado. Se supone que si es un módulo, si es una estación, tiene que tener las facilidades para que ustedes por lo menos puedan colocar su computadora, ¿no? Puedan colocar su computadora ahí y trabajar. Entonces es importante que en el perfil se detalle. De este error salió lo que les mencionaba, que no conocían el presupuesto. ¿Por qué? Porque nunca se pusieron a considerar el tamaño que van a tener estos tanques.
O sea, ellos estaban echando números y estaban sacando presupuestos sin considerar el costo de la estructura. ¿Cuánto me va a costar hacer este gabinete? Esto me va a costar $20, no me va a costar $10, esto me va a costar $80 para arriba. Y eso en presupuesto ya es importante, ¿no? Estos tanques me cuestan. La cantidad de tubería que voy a ocupar me cuesta. La cantidad de cable que necesitaré para conectar todo me cuesta. Y mientras más fiel y mientras más claro sea el esquema sobre el que voy a montar yo las partes o piezas, es decir, que tenga claro cómo se va a ver mi módulo, que va a ser mejor, porque pueden hacer una aproximación real. En el caso de Anderson, en el caso de John, que son proyectos que van a ocupar un prototipo, es importante detallar cuáles son los elementos, por lo menos los elementos principales de estos prototipos. No es que van a cubrir todo, porque difícilmente podrán cubrir todo a no ser de que estén revisando literatura existente. En el caso, por ejemplo, de Anderson, lo que deberemos tener, sin lugar a dudas, es un controlador, ¿no? Un controlador. Tocará tener un actuador. Sensores aquí no vamos a ocupar. Este actuador, obviamente, pensemos que lo que se va a hacer aquí es oxigenar el agua. La única forma de oxigenar el agua es generando burbujas. Y las burbujas se generan por el golpe, ¿no? Podemos pensar en unas paletas de golpeo o el sistema usual que ustedes han visto siempre cuando van a comprar peces, ¿no? Tienen aquí el controlador, puede ser un microcontrolador, el motor y una tubería alta, ¿no? Lo que hace es tomar el agua de la propia piscina y hacerla caer. Entonces ahí, pues, en el caso de Anderson ya tenemos que empezar a ver cómo lo quiere proponer, pero, y hay que ir pensando en esto, en cómo es que se va a ver mi prototipo, porque finalmente Anderson y John lo que van a construir es un prototipo. Y aparte de que construyen el prototipo, le van a dar uno, que es la construcción, dos, la programación del sistema de control, tres, el seguimiento. Entonces, importantísimo tener esta idea. Cuando voy a presentar el perfil, yo tengo que traer la idea de qué es lo que más o menos quiero hacer. ¿Cómo llego a esta idea? Otra vez, muchachos, el marco teórico, leyendo, buscando información, viendo qué se ha hecho. Obviamente, esta idea no es que esté grabada en piedra. Esta idea les va a permitir a ustedes aproximar bien los presupuestos, ver qué es lo que se va a ocupar, mostrarle a las personas que están escuchando qué es lo que quieren hacer. Y si en el desarrollo del proyecto toca cambiar, pues hay que cambiar. Pero la idea está ahí. Quizás lo que necesitemos ya no sea un controlador de un tipo, sino el de otro, pero seguirá siendo un controlador. Quizás el motor de paletas es el mejor frente al motor para expulsar agua. Entonces, estas serían la manera en cómo se va presentando. Si se tiene una idea, mientras más clara se tenga la idea, más rápido se va a terminar. Porque en el caso, por ejemplo, de Deiner, ellos llegaron sin esta idea, ¿no? Finalmente me dijeron que no va a ser así, que no es como el módulo de pistones que ustedes tenían en el instituto, sino que es sobre una mesa, ahí va a estar asentado todo sobre una mesa, y ya, y así va a ser como trabajan. Entonces todo va a estar sobre una mesa, todo es horizontal, y ahí va a trabajar. Imagínense lo que significa tener una mesa
que mida 2 metros aproximadamente por 1, ¿no? Es un espacio muy considerable. Pregunta, ¿dónde meto esto? La mesa 2 acá, con unos tanques aquí, ¿no? Parados. Un sistema de tuberías por aquí. Quizás un espacio para la computadora por aquí. ¿Dónde meto todo esto? Entonces, ahí está, ¿no? Ese es el reto que quienes tienen que hacer los módulos didácticos, pues tienen que empezar a trabajarlo un poquito. Johnny, me parece, tampoco tienes esto. Me pareció que tampoco tienes, en realidad, esto, pero creo que tienes la idea de cómo lo vas a hacer, y si no la tienes, hermano, coge una hoja de papel bond y ponte a dibujar hoy noche, porque Yo, mientras más claro tenga esto, más rápido vas a terminar. ¿qué dijo Inge? ¿John o Johnny? Johnny, ¿tú tienes ya claro la arquitectura y cómo lo vas a poner, cómo va a ser tu módulo didáctico? ¿O también estás como Deiner que no saben ni dónde van a poner los componentes ni qué componentes van a ocupar? Si tienes eso claro. Bueno, en mi caso yo en el anteproyecto hice referencia a una máquina, un modelo de una máquina. Ah, tú hiciste referencia al modelo de una máquina. Sí, ya de un prototipo ya existente, entonces le hice referencia que voy a asimilar a un modelo de esos. Eso, correcto, ¿no? Esa es la manera como para que Ujú. miren, esto es lo que se quiere hacer, entonces, por ahí va muy bien. Inge, ¿cuál es el presupuesto base de los prototipos o los módulos didácticos? ¿Hasta qué precio deben llegar máximo? Les respondo ya. A ver, el presupuesto que hemos estado viendo, verán, por experiencia en los módulos didácticos, el presupuesto está por los $1,200, de ahí para arriba. Es el presupuesto en los módulos didácticos. En el caso de proyectos como el suyo, Anderson, obviamente tenemos que hacer que este presupuesto sea mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque los módulos didácticos, la mayoría, se han implementado con PLCs, ¿no? La mayoría lo ha trabajado. La mayoría lo ha trabajado con sistemas PLC. Entonces, los sistemas PLC por sí solo, de $600 en adelante. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice ese 7,200, ¿no? Ese 7,200 les encanta muchísimo. Y esos son $400 a $600 en adelante. Imagínense el importe. A esto falta poner los actuadores más los sensores, llega fácilmente a los 1,000. Gastos extras, estructura, partes, piezas, cable, 1,200 para arriba, es lo que se ocupa en un módulo didáctico. Y eso es una de las cosas que estoy tratando de que se entienda un poco, ¿no? No es la única alternativa. Quienes ya están con sus perfiles, pues tranquilos, no pasa nada. Al instituto le conviene, finalmente, porque estos módulos quedan, sirven, funcionan, son útiles. Pero no es la única alternativa, ¿no? No es la única alternativa. En el caso, por ejemplo, de John, en el caso suyo, Anderson, eso se tiene que tratar de reducir. ¿Cómo?
con un controlador mucho menos costoso, ¿no? Un controlador más barato. O bien puede ser un microcontrolador, o en el caso de que se quiera ocupar un PLC, pero un PLC de una gama muy baja, ¿no? Que haga lo justo y lo necesario. Tampoco va a ser nada complicado. Un microcontrolador funciona de mil maravillas. Lo que los microcontroladores se quedan es cuando tenemos que trabajar en niveles de voltaje de AC. Ahí es donde ellos ya no avanzan, ¿no? Entonces aquí es una etapa de potencia. La etapa de potencia es una cosa muy sencilla. Voy a mostrar una etapa de potencia con relé de estados. Por ejemplo, el PLC Logo 8, ¿cierto? Pero eso es en el caso de que requieran, porque un microcontrolador lo hace. No es ni siquiera, vean, un microcontrolador más poderoso que el PLC Logo 8 todavía, en cuanto a procesamiento. Solo que no tiene la etapa de potencia y ahí es donde paga piso, ¿no? Miren, acá les voy a mostrar una pequeña etapa de potencia. Hablando de etapas de potencia, ¿no? Esta es una etapa de potencia comandada con el potenciómetro que ven acá. Vamos a ver una etapa de potencia con un microcontrolador. Miren, esta es una etapa de potencia con un acoplador óptico. Esta es una etapa de potencia con un acoplador óptico. ¿Quién es el acople óptico? Miren acá. Esto es del microcontrolador, ¿no? Aquí. Microcontrolador. La etapa de potencia funciona con este elemento que es el MOC 3041, que es un chip más pequeño que la uña, y este MOC 3041 gestiona lo que ustedes ven acá, ¿no? Un nivel de tensión de 220 voltios con un motor. Entonces, a lo que voy es que estos componentes son muy económicos. Esto está por alrededor de los $7, de 4 a 7 dólares. Un microcontrolador usted lo consigue en $15 uno bueno, ¿ah? Así que se va abaratando los costos muchísimo, muchísimo. En el caso de Libby, que también la tengo conmigo, trabajando conmigo, Libet obviamente lo que va a mostrar es el esquema en donde va a realizar, esto es el techo del museo, que era el lugar este era el lugar que se había propuesto, y va a detallar dónde se van a colocar los sensores. ¿No? Ahora, ¿por qué se coloca así, Lili? Porque hay que ver un sensor, hay que conocer qué alcance tiene, qué alcance de medición, ¿no? Si es que hay que colocarlos así, si hay que colocarlos juntos, pero es importante detallar, ¿no? Detallar en dónde se va a hacer este proceso investigativo. A medida de una maqueta virtual en dibujitos, es lo que va a servir para... Ah, Milton está... Vamos a borrar. A manera de una maqueta virtual, ¿no? A manera de una maqueta virtual, vamos a tener pues este detalle claro. Entonces esto, por ejemplo,
es lo que Lili va a hacer, ¿no? Lili va a decir, yo lo voy a colocar en este lugar, sobre tal estructura, con esta configuración. ¿Por qué 3? Porque el datasheet menciona o dice que cada uno tiene un rango de 9 metros, por poner un ejemplo, ¿no? Esto hay que revisarlo igual con Lili. O bien puede ser solo uno. Y en el caso tanto de Anderson, John como Lilibet, cuando se haga la presentación del perfil, se tiene que establecer una cosa y eso tiene que ser clarísimo, que es la metodología del seguimiento, ¿no? Porque vaya a creer el tribunal que lo que ustedes van a hacer es pues, un robotcito pequeño, una cosita, van a poner un par de sensores y ya, no. El seguimiento es importante. Esto tiene un importe de tiempo fenomenal, por lo mínimo 6 meses. Entonces hay que ser muy claros y muy enfáticos en que el seguimiento va a ser de 6 meses y el seguimiento va a estar desarrollado con fichas preelaboradas. Es decir, no es un seguimiento que ustedes van a llevar en un cuaderno espiral universitario en el que van anotando, sino que van a tener fichas preelaboradas, pueden ser en el mismo cuaderno. Van a tener fichas preelaboradas, pero fichas que van a tener un esquema. Fecha, hora, estado 1, el check, lo que vayan a medir, ¿no? 2, el check, 3. Entonces, estas fichas preelaboradas que son para el seguimiento, son importantísimas porque le va a hacer entender al tribunal que ustedes no van simplemente a poner par sensores y ya ahí está el tema de tesis, no es que van a ir a una piscina y van a colocar hay una maquinita medio hecha para que le eche comida a los peces o para que oxigene el agua, no. Porque quizás cuando vean el presupuesto se asusten y digan, ¿cómo va a ser esto con $500, con $400, con $300? Pues lo importante en esos proyectos es que se establezca y se diga que lo que se va a obtener como resultado, según lo que se tenía por acá, lo que se va a tener como resultado, y vamos a las consecuencias de investigación, ¿no? Es ir estableciendo estos parámetros. Vamos a ponerle aquí en rojo. Miren, se pretende proporcionar información, ojo, miren estas palabras, ¿no? Información valiosa. A los tutores les servirá para conocer más sobre. A los educadores les será muy útil para adentrarse en el mundo de. A la sociedad le resultará sumamente fructífero contar con datos actualizados respecto de. Entonces, estas palabras que ustedes ven aquí son palabras claves para el momento de la predefensa. ¿Por qué? Porque podemos decir que el instituto va a tener la capacidad de, en el caso de Anderson y de John, y atiendan esto, proporcionar modelos de vinculación con la sociedad que le permitan al productor piscícola mejorar de manera sustentable o considerable los ingresos recibidos por la venta de la tilapia. En el caso del INDI, le va a permitir contar al instituto, a sucumbíos, con una base real de la cantidad de irradiancia solar presente en este sector de la Amazonía, que no lo ha hecho nadie, ¿eh? No hay. Hay datos de la NASA, pero son datos de sus satélites no muy seguros.
Finalmente con Lili también eso nos tocará comparar con los datos que podemos sacar en los servidores web contra los datos que se ha ido recolectando de manera real. Jóvenes, hemos llegado al fin de nuestra clase de esta semana. La próxima semana continuamos. Igual Anderson, Lili están cordialmente invitados para que sigan ingresando a las clases y sigamos conversando. Me gustaría, en el caso de Anderson y Lili, ya vayan revisando un poco de lo que les he mencionado para que en la próxima clase puedan ir armando preguntas, puedan ir consultando, puedan ir pidiendo un poco de información. Consideren este espacio libre, ¿no? Libre para que puedan igual preguntar sobre sus temáticas puntuales. Para los demás jóvenes, importantísimo lo que les menciono. No sé si ya pasaron sus procesos de defensa de perfiles. En el caso de que ya los hayan pasado y los hayan aprobado, felicidades. Si no, pues consideren lo que se les está diciendo para que puedan mejorar. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Ya, No Inge, hay gracias deberes igualmente. de hoy, no hay deberes de Está hoy, bien. así que van a ir tranquilitos a la Gracias. semana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, Anderson, John, Johnny, Lilibet, Milton, Ya, Doble y Inge. Nos vemos, Inge. Pase bien. Chao, Hasta luego, Inge. Inge. Sí. Parece bien.